Hoy queremos presentaros el proyecto Escuela para la Prevención de la Soledad Bizkaia Saretu B, que desarrollaremos en La Rigorriaga. Se trata de un proyecto que nace de un convenio de colaboración entre el grupo SSI y el Ayuntamiento y que desarrollaremos a través del Foro de Salud de Rigorriaga. En este foro participan varios agentes del municipio, del Ayuntamiento, del ámbito sanitario, del mundo escolar, del movimiento social, y tiene como objetivo mejorar la salud, con mayúsculas, de la población. Hoy tenemos, en el diagnóstico sobre salud que hicimos tras la pandemia, se puso de manifiesto de una manera muy evidente el agravamiento de la situación de vulnerabilidad del colectivo de personas mayores, especialmente las situaciones de aislamiento social y soledad no deseada, y la necesidad de intervención. Y es en ese contexto en el que se encuadra este proyecto que os presentamos hoy. Para terminar, queremos aprovechar también para presentaros la exposición Invisible Soledad de BBK, que acogemos en La Rigorriaga hasta el día 25 de este mes. Mercedes e Invisible Soledad nos ha dado alegrías, reconocimientos y nos sentimos muy orgullosos de ella. Parece una contradicción, dado que el punto de partida es un grave problema que existe en nuestra sociedad: la soledad de las personas mayores. Pero nos da esperanza, porque el interés que Mercedes demuestra que hay sensibilidad e interés y ganas de cambiar las cosas. En 2019 creamos junto al artista mexicano hiperrealista Rubén Orozco a Mercedes. Representa a una mujer mayor que está sentada en un banco, sola, seria y triste. Es muy real, de hecho es idéntica a la verdadera Mercedes que yo tuve oportunidad de conocer en su momento. A esta podemos tocarle, casi sentirle, incluso podemos imaginar qué está pensando. Transmite perfectamente esa soledad silenciosa y no deseada que viven miles de personas en nuestro territorio. Decía que la soledad es la pandemia del siglo XXI. Así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, en referencia a que por primera vez en la historia la mayor parte de la población tiene una amplia esperanza de vida y se calcula que para 2050 habrá unas 2.000 millones de personas en esta sociedad envejecida, donde la soledad no deseada es uno de los retos a los que se enfrenta. Por eso en BBK, además de ponerle foco al problema, trabajamos como agente conector entre diferentes entidades e iniciativas para favorecer los lazos comunitarios y sociales a través del cuidado y la solidaridad intergeneracional por el bien de nuestros mayores. Entre otros, estamos ahora en el despliegue del segundo Bizkaia Saretu, que tiene una doble finalidad. Por un lado, dar respuesta a los retos propuestos por municipios dirigidos a dar respuesta a la problemática de la soledad, impulsando una red de agentes antisoledad. Y por otro, generar redes locales contra la soledad no deseada, creando sinergias entre los diferentes agentes de la comunidad. Empezamos con un Bizkaia Saretu 1, en el que juntamos a un grupo de personas mayores que trabajaron en un proceso importante de reflexión, de aportar conocimiento y de idear proyectos, ¿no? Ver qué experiencias existían en torno a la soledad no deseada, ¿no? Ese trabajo fue muy fructífero, sobre todo en cuanto a lo que es aportar conocimiento y dotar de recursos, ¿no? Para que cualquier persona pudiera utilizarlo posteriormente, profesionales o entidades que quieren trabajar en esta línea, pero nos parecía que había un elemento en el que se había quedado un poquito corto, que era en desplegarlo y llevarlo a la intervención, ¿no? Sí que es cierto que Bizkaia Saretu 1 2 surge con la misma línea, seguimos hablando sobre todo de compromiso de las personas, ¿no? Hubo unas personas que en un determinado momento se comprometieron en un Bizkaia Saretu 1 a reflexionar y a trabajar en esta línea, y ahora también estamos con personas que hay un compromiso dentro del Foro de Salud, de profesionales y también de que ahora os contamos un poquito, queremos desplegarlo como agentes referentes a su propio entorno, que parte sobre todo del compromiso, de la dimensión solidaria del proyecto, porque estamos hablando de proyectos de voluntariado, de apuesta desde lo comunitario, sobre todo desde lo local,
Nos parece importante también generar conocimiento de esa experiencia, ¿no? De ir desplegando, ideando y desplegando proyectos y luego de ahí que vayan surgiendo, ¿no? Conocimiento o qué ha funcionado. No todo funciona en un sitio o en unas localidades, pero bueno, nos permite ir creando un poco teoría a partir de la práctica, ¿no? Y luego seguir difundiendo conocimiento y participando en los foros en los que podamos estar, que siempre cuando nos invitan procuramos todo lo que vamos aprendiendo en cada sitio irlo transfiriendo y también continuando también con personas mayores, porque puesto que el Foro de Salud hay personas profesionales, pero hay una representación también importante de personas mayores, de asociaciones de personas mayores y de asociaciones de mujeres también, que algunas de ellas también son mayores, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía importante incorporar todo ese elemento. Lo vinculamos al Foro de Salud porque nos parecía en ese momento era un grupo que estaba en marcha, ya funcionando, y que integrar y trabajar desde ese grupo, sobre todo en la fase previa, podía facilitar el despliegue posterior, aunque luego haya que extenderlo a otros agentes. Los objetivos, bueno, como ya ha comentado bien Isone, son por una parte sensibilizar, generar sinergias locales con todos los agentes del municipio y sobre todo también avanzar en la constitución de una red de agentes, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hemos empezado a trabajar inicialmente desde el foro. Estamos ahora mismo, este acto ya, estamos empezando a trabajar un poco en sensibilización, en que se empiece a hablar, ¿no? Porque hemos ido un poquito por detrás en este proceso de reflexión, de ideación, y nos parecía que era un buen momento también para visibilizar y para que también en Rigorea se sepa que se está trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, también un poco por eso esa apuesta, ¿no? A su vez, lo que estamos trabajando desde el foro, por un lado, es identificamos. De esto hemos ido ya avanzando, hemos identificado necesidades, qué retos hay en torno a la soledad, dónde ir poniendo el foco, en qué zonas podríamos empezar a trabajar, que en este caso hemos determinado que sería Cubo y la Embarqueta, y bueno, desde ahí hemos partido primero de un concepto de lo que entendemos todas las personas por soledad, aislamiento social y fragilidad social, ¿no? Como conceptos, qué estrategias podemos tener y desde una revisión, que vamos a empezar a hacer la siguiente sesión probablemente, de experiencias que se están desarrollando en esta línea, ¿no? Para ver dentro de esas líneas, experiencias, qué nos sugieren y qué tiene sentido hacer aquí, ¿no? Hemos realizado un pequeño diagnóstico, parte estaba hecha desde el propio Foro de Salud y hemos ido completando con necesidades y hemos identificado los retos y también un poco la parte de alcance, ¿no? Hemos definido lo que sería ese marco, vamos a decir, o ese marco del proyecto. Queremos que tenga una cierta integralidad. No creo que se ha ido. Le miro a Joana porque Joana también está en el foro, entonces va viendo un poco por dónde van estas líneas, ¿no? Entonces, nos parece importante trabajar una parte de sensibilización que vaya unida, lógicamente, a las actividades que se van a desarrollar en ese barrio, una parte que tiene que ver con esa creación de agentes antisoledad. Aquí partimos de las propias personas que están en el foro, que son de diferentes organizaciones y profesionales, y les hemos pedido que pueden hacer de referentes en sus propios espacios para que a su vez sean captadores, ¿no? De otras personas. Desde al que viene de Gaztegune, pues ¿por qué no los chavales o las chavalas que están en el Gaztegune pues pueden ser partícipes y pensar en qué tipo de actividades podían desarrollar dirigidas a crear comunidad y a prevenir la soledad en esos barrios, ¿no? Entonces, desde los diferentes agentes ir creando otros agentes, que ellos sean agentes referentes y van creando un círculo en torno a ellos y de ahí trabajamos dos líneas, una parte detectar personas en situación de soledad, porque nos parece importante dar respuesta a esta, y otra parte que tiene que ver más con una estrategia de promoción comunitaria, porque cuando hablamos de prevención tenemos que hablar de reforzar todo lo comunitario, entonces nos parece importante no dejar de lado, porque además así desde el Foro de Salud hay una inquietud por esas personas que se encuentran en situación de soledad no deseada, entonces quizás hay que identificarlas, quizás hay que trabajar con ellas, pero quizás también hay que reforzar todo lo comunitario en esos barrios. Entonces, desde ahí es donde queremos que los diferentes agentes vayan planteando qué tipo de acciones pueden ir desarrollando y de ahí ir creando y modulando un proyecto que tenga esa integralidad, que trabaje desde la sensibilización, que trabaje con figuras referentes que se vayan a ir ampliando con el tiempo y que trabaje desde lo comunitario y desde una intervención un poco más paliativa, por decir así.